Entonces, como esto es moda, pues como muchas personas lo tienen sesgado a la moda, la depresión es moda, nadie le cree porque eso es moda, es que ahora ya todo es depresión y es que en los jóvenes ya todos los jóvenes se deprimen. Cuando yo tenía la mamá de una de mis consultantes, ella me decía, Lili, es que cuando yo estaba joven, a mí la depresión me la quitaban con un correazo, o sea, la mayoría, ¿cierto? Pues, o sea, sí nos pegaban una pela, pero vaya pues, exteriorice todo el infierno que se está viviendo adentro. Entre más duro le pegaban a uno, pues uno de todas maneras se iba a llorar viviendo el infierno que estaba viviendo. Yo creo, Lili, que, o sea, yo lo miro a veces como desde dos enfoques. Por un lado, faltan acciones, pero por otro lado, a veces se tiende también a patologizar mucho las conductas. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es de un filósofo, se llama Más Platón, menos prosa. Prosa viene siendo como un medicamento, un antidepresivo, y muchas veces también asociamos cualquier situación a índole o alteraciones psicosociales o psicológicas, y pueden obedecer más a veces a acciones de índole moral, de índole ética. Cuando nosotros también empezamos a ver que no todas las acciones se tienen que constituir como atenciones psicológicas, o que la persona tenga un problema, que generalmente eso también pasa, ¿cierto? Empezamos también a descubrir otros enfoques, otras formas de ver la vida, y se lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, hace poco yo conversaba con colegas psicólogos, y tocábamos el tema del TDAH, por ejemplo, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Más o menos en 1956 eso no existía. ¿Verdad? Era un muchacho cansón, ¿cierto? Era un muchacho cansón. Cuando en Estados Unidos empieza el auge, que es lo que de pronto puede llamar moda, aunque ahorita también podríamos hablar de qué es moda y qué no es moda, ¿cierto? Cuando en Estados Unidos empieza el auge de todo el tema del TDAH, porque la sociedad a veces también está encaminada a clasificar a las personas de acuerdo a características comportamentales o de acuerdo a características físicas. Entonces, cuando sale lo del TDAH, las instituciones se llenan de TDAH. O sea, yo creo que no hay un diagnóstico más mal informado que el TDAH. Usted en un aula de clase, según los docentes, según incluso a veces los mismos psicólogos, en una clase se encuentra de 20, 15 que tienen TDAH. Sí, no hay un examen de por medio, no hay un test de por medio, no hay un análisis conductual de por medio, simplemente porque le dicen al niño quédate en silencio, siéntate, y el niño no obedece, porque también tendemos como a adultizar al infante. Entonces, hay cositas que obedecen más a eso de índole moral, de índole ético, que yo lo llamo, y que está relacionado también a ese libro que yo recomendé, porque muchas veces también todas esas clasificaciones se dan de acuerdo, todas esas impresiones diagnósticas, todas las hipótesis se dan de acuerdo a la emoción del docente en el momento. El docente llegó aburrido, el docente llegó que quiere que le hagan caso todo el día, y no le hicieron caso, ese muchacho tiene TDAH, y les diga que tiene TDAH, y le quedaron así, y entre los docentes hablan, es que ese muchacho no lo aguanta nadie, ese muchacho tiene TDAH. ¿Y qué pasa con el niño? Cuando a mí inmediatamente me dicen yo tengo esto, yo me creo esa clasificación. Y cuando yo tengo muchísimas clasificaciones y la gente no comprende cómo soy yo, entra a una palabra que se llama cosificar. Entonces yo cosifico. La cosificación es que yo no sé dónde estoy, la gente no sabe qué tengo yo, la gente me trata en muchas formas, tratan de explicar algo que no comprenden, y yo me creo todo eso. Si a Lili todos los días le dicen usted no sirve, usted no sirve, usted no sirve, usted no sirve, usted las cree, ¿cierto?
Si a mí todos los días me dicen, usted tiene TDAH, es que esa muchacha tiene TDAH, no comprendiendo el espectro amplio del TDAH, yo tengo TDAH. ¿Sabes algo? Cuando hablas de lo del TDAH, yo hasta hace poco dije que yo tenía TDAH, o sea, pero yo diría que es más como por reírme hasta de mí, ¿cierto? Porque, ay, a mí a veces me cuesta retener. O sea, a mí me dicen, pero a usted le cuesta tanto retener. Sí, yo, no es que lo mío es déficit de atención. Lo mío es déficit de atención. Y además, porque para mí había una necesidad, dentro de la ansiedad, una necesidad enorme de que si yo estoy haciendo una cosa, pues puedo estar haciendo otra. O sea, yo me metí en el cuento de que yo puedo hacer 2000 cosas al tiempo. Entonces, si yo estaba teniendo una conversación contigo, para mí era importante tener el celular. No importa, es que tú puedes seguir hablándome, que yo puedo seguir trabajando. Pues mentira, porque yo no retenía lo que el otro me estaba diciendo. Entonces, cuando caí en cuenta, no, venga, y además porque dentro de dejar de cosificar las cosas, ¿cierto? Aprender a manejar y entregarle nueva información a mi mente. Un día en una conversación con Cristo, y me dijo, amor, no vuelvas a decir que tienes TDAH. No lo tienes. Entonces cada vez que lo voy a decir, no, yo no tengo esto, yo soy hábil, yo soy capaz, yo soy la mejor, yo me concentro. Porque la mente, literal, es una máquina de crear significados. Entonces ya asocia, entonces por allá, ya tenían por allá la información, y es que usted tiene TDAH, venga, que es que yo lo tengo. Yo no la puedo manejar, yo lo tengo. ¿Y quién controla a alguien con TDAH? No. Entonces el aburrimiento de pronto a veces en clases, que lo llevaba uno también cuando estaba chiqui a jugar, si no conecto con eso que me están diciendo, entonces hago otra cosa. Porque uno cuando está joven, no le importa, pero entonces nos clasificaban. Se clasifica y hay algo que yo creo que va a ser una preocupación. Ahora la es, pero será mucho más preocupante en los próximos años con todo el tema de los fármacos. Hay muchos fármacos, nosotros a los fármacos le debemos muchísimas cosas, pero yo creo que en este momento, frente a temas de salud mental, sigue habiendo una incógnita, ¿cierto? Porque queda a veces la consulta a interpretación del terapeuta frente a la narrativa del consultante. Entonces ahí queda el terapeuta, tal vez, no sé, actuando bajo la buena fe que tenga el consultante. ¿Y a qué voy yo con eso? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que el tema de las drogas, legales o ilegales, ya los chicos están diciendo, ya no tengo que ponerme a comprar tal droga. Yo voy donde el médico, le digo que estoy escuchando voces, le digo que estoy teniendo estas y estas dificultades, clonazepam, sertralina, fluoxetina, un montón de cosas, ¿cierto? Ya se la entregaron bajo prescripción médica y el chico le está dando esas experiencias psicoactivas, porque legales o ilegales, cualquier sustancia que entre a nuestro organismo y genera alteración en el sistema nervioso central genera cambios en nuestro comportamiento, genera cambios en nuestra homeostasis. Entonces, yo creo que también es una de las preocupaciones. Si bien nosotros decíamos en estos días, los psicólogos tienen su cuartico de hora, pudieron salir del closet, por decirlo así, la gente tal vez está consultando más, pero eso también se tiene que ver desde muchos enfoques, muchas áreas. Bueno, qué tan importante es que se consulte, qué tan importante es que no lo hagan, qué tan importante es que el psicólogo despatologice la consulta, porque a veces no tenemos personas que consultan, sino comunidades terapeutizadas, y en esas comunidades terapeutizadas también existe un factor clave, y es el tema de hasta qué punto el terapeuta puede lograr avances, o hasta qué punto esa consulta es genuina. En materia de lo que les estoy diciendo, por ejemplo, de uso de sustancias psicoactivas. Entonces, o sea, hay muchas cosas. Yo creo que hay mucha tela por cortar en este tema de salud mental. Y hay otras áreas, por ejemplo, hay otras disciplinas a las cuales no se les ha dado la importancia tal vez que se requiere, y que también irían
psicología, por ejemplo, la filosofía. Yo siempre he dicho, la psicología es la hija boba de la la filosofía. Y usted nunca consulta con un filósofo, por ejemplo. Pero hay algo, lo que pasa es que como no sé, somos una sociedad de adiestramiento, digámoslo así, cuando hay algo que nos va a sacar del molde, la catalogamos. Entonces, por ejemplo, a mí a la mente no me gusta decirle la loca de la casa, ¿sí? Porque uno ya tiene significado de que un loco es complejo de manejar. Si usted dice, no, si a usted le dicen, aquiete la loca de la casa, usted va a decir, ¿cómo voy a aquietar esta mente? O sea, no, yo soy incapaz, voy a seguir el mismo cuento, ¿cierto? La filosofía, ¿qué nos han dicho de los filósofos? Los filósofos son locos. Todos los filósofos son locos. Nadie, cuando tú hablas de la filosofía, que había que meterla más en esto, a mí una se me vino a la mente. Filosofía y locos. Los filósofos son locos. Estás filósofa y loca, porque eso lo escuché mucho cuando estaba chiqui. O sea, mami, no voy para clase de filosofía. Filosofía y loca, filósofa y loca, ¿cierto? Entonces, como también lo que genera cambio y lo que nos lleva a pensar diferente, de una lo catalogamos que está mal. Claro, no, y aparte de eso que dices que es supremamente válido, también nos han vendido la filosofía como algo muy complejo de entender, ¿cierto? Entonces, claro, filosofía, entonces empiezan a hablar de unos postulados de Hegel, de Nietzsche, de Schopenhauer, y un montón de filósofos que se dicen, ¡güey, madre! Pero lo que está haciendo, por ejemplo, en este momento la filosofía es, yo no te voy a enseñar teoría, los filósofos muchos, yo ya mastiqué la teoría, la voy a entregar para que le dé existencia a su existencia, le dé vida a esa vida, ¿cierto? Y ahí han salido un montón de cosas. Mira, hay un ejercicio que yo también les recomiendo, acá les voy a dar el tricito. Eso es una estrategia filosófica que yo he utilizado desde las consultas psicológicas y que ha servido demasiado. De hecho, yo he tenido consultantes que con esa simple estrategia, 1, 2, 3 veces van y no vuelven porque ya encontraron que su problema no era psicológico, sino que su problema era más de organizar ideas, ¿cierto? Organizar ideas. Y ahí donde nos empezamos a desligar de la despatologización. Yo no necesito hablar con un consultante, hay unos casos, ¿cierto? Pero yo con todos los consultantes no necesito tener un proceso terapéutico de 6, 7, 8, 9 meses. Total. Hay consultantes que en 1 o 2 meses aclararon. Hay consultantes que lo único que necesitan era que alguien lo escuchara, y en esa escucha, en ese verbalizar, en ese ponerle nombre a lo que están sintiendo, sanaron. Entonces, este método es un acróstico, creo que se llama acróstico, ¿sí? Sí, el de las letras. Exacto, un acróstico, se llama el método PICS, P-E-A-C-A. Entonces, el método PICS es perspectiva, empatía, ¿cierto? ¿Cierto? Acción. No tengo nada, ¿no? Que se me va olvidando ese acróstico. Recuérdame, Lili. La mente. P, ¿cierto? Perspectiva. Empatía. P, acción, ¿cierto? Acción. La C tiene que ver con control. X. Y me queda faltando la S. Soltar, ¿cierto? Soltar. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Eso también tiene que ver, por eso hablo de que la filo es la mamá de la psico, por eso también me involucra un poquitico la técnica de la gestal y todo el tema de las percepciones. Hay un árbol, por ejemplo, y yo puedo ver ese árbol bonito, ¿cierto? No lo puedo ver tan bonito. Y es el mismo árbol con diferentes percepciones. Lo mismo sucede con nuestras percepciones frente a las situaciones de vida. Es cuando yo pongo la percepción, ¿qué es lo que en este momento me aqueja? Porque eso también ha pasado mucho en consulta, seguramente usted también lo ha visto, que las personas llegan a consulta y quieren abrazar inmediatamente todo lo que los ha agobiado. Y yo no puedo empezar a soltar lo que desconozco. Total. Yo no puedo empezar a sanar aquello que no sé que duele. Tengo que, venga, ¿qué es lo que tengo? Empiezo a desglosar. Entonces el método es, ¿cuál es la preocupación actual? Mi perspectiva. Tengo problemas financieros. Listo.
venga, empecemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la acción? ¿Qué has hecho por eso? ¿Qué has hecho? Y es la estructura que se le va dando a ese método PIX, que yo creo que es más fácil en otro espacio, Más fácil. con un tablerito, con una hojita, les Total. explico bien, pero ya ahí empezamos, por ejemplo, a hacer un tema de estrategia, yo conocerme y soltar. Listo, a segunda parte. Sí quedó bien.